Buenas tardes, Dios les bendiga, que la paz y la misericordia de Dios sea en cada uno de nosotros. Para mí es un gusto poder saludarles y estoy aquí teniendo el honor y el privilegio de presentarles a una sierva de Dios, evangelista, pionera aquí en Salina Cruz, y a mí me da mucho gusto que también sea parte de mi familia. Es la hermana Regina Flores, y pues quiero presentárselas y sobre todo que ustedes a través de su testimonio conozcan el poder de la gracia, de la misericordia de Dios, cómo Dios transforma la vida del hombre, la vida de la mujer, cómo Él va tocando corazones, cómo hace Él el llamado y cómo somos tomados. Y para mí ha sido un grato honor ser parte de ese llamamiento que Dios le hizo a mi tía, a través de la predicación que ella nos hizo. Dios llegó a nuestra vida, aceptamos a Cristo y vino un sinfín de bendiciones a nuestra familia. Hubo una renovación, hubo una transformación. En lo personal estoy muy agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida, y para mí ella representa una madre espiritual, como Dios la usó para que Cristo llegara a mi vida. Entonces hoy quiero que tú escuches su testimonio, cómo Dios la alcanzó, cómo Cristo transformó su vida. Quédate hasta el final para ver este video. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí. Ahora sí ya. Bueno, hermanas y hermanos que están ahí, le damos la gloria al Señor porque nos ha alcanzado con su infinita misericordia. Y por eso estamos en el camino del Señor, trabajando en el camino del Señor, en la viña del Señor. Primeramente, el Señor es lo que hace todas las cosas buenas. Y aquí estoy por la gracia de Dios. Tengo 24 años en el Evangelio, que no he mirado hacia atrás. Y aquí estoy, por la gracia de Dios, da mi testimonio, hermanos míos, hermanas mías, que el Señor es tan bueno y tan misericordioso, que Él me ha alcanzado. Yo estaba en la católica, muy de lleno, pero cuando llegó el Señor a mi vida, Él me cambió, me transformó, y aquí estoy. El Señor hizo grandes cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque cargaba mucho resentimiento en mi corazón. Estaba lleno de odio, lleno de rencor para mi esposo, porque él era un borracho, un mujeriego, una persona que no daba ni un peso por él. Pero por la gracia de Dios llegué yo a través de la palabra y sé cómo me alcanzó el Señor, que yo trabajaba mucho en el negocio, pero un día, una tarde, tenía yo una tía que vivía en Monterrey, pero ella vino a visitarnos en la casa, y cuando yo llegué del trabajo en la tarde, me acosté en otra hamaca donde ella estaba acostada, en otra hamaca, y me quedé ahí acostada, y yo escuché una prédica allá en la colonia Lombardo, y esa prédica hablaba mi vida, y haz de cuenta que me decía a mí, yo la verdad no conocía nada de las cosas de Dios, pero cuando llegó a mi vida y yo escuché y decía yo, ¿por qué ese señor me critica? ¿Por qué me dice así? ¿Cómo sabe mi vida? ¿No? Entonces yo decía yo, y le pregunté a mi tía, porque mi tía es bautista, y le decía yo, tía, pero ¿por qué no? Me dijo ella, porque ella pues sabía, ¿no? Me dijo, no, Regi, lo que pasa que el hermano está predicando la palabra de Dios. Él no te está diciendo a ti, sino así dice la palabra de Dios. Y yo en ese momento seguí escuchando, pero yo en ese momento sentí algo raro en mi vida, que como sentía yo algún calor desde mi cabeza, y decía yo creo que me estoy volviendo loca. ¿Por qué me entró un calor en mi cabeza y todo mi cuerpo? Hasta cuando llegó en mi estómago, ya no resistí, me caí en el piso
Y ahí yo no sé qué pasó. Dice mi tía que yo, dice, me tiré en el piso y que era el Espíritu Santo que se manifestó grandemente en mi vida. Y ahí yo ya no pude ver qué es lo que me pasó, sino cuando yo reaccioné en media hora, a donde yo me tiró el Señor, estaba lleno de agua y ese agua eran mis lágrimas. Que yo, el Señor, me limpió todo esas cargas, ese odio, ese rencor que yo tenía en mi corazón. Y yo dije, tía, ¿y qué es eso? Y ella me dice, son tus lágrimas, Regi. Ahora entiendo, me dijo ella, que ahora vas a ser un mero Pentecostés, porque los Pentecostés así son, porque mi tía vendía Biblia, vendía cassette, vendía cosas de la iglesia, y dice ella que veía con los hermanos evangélicos que cómo sentían la presencia de Dios, cómo se manifestaba el Espíritu Santo, y ahí donde ella creyó y dijo, es cierto, Regi, ahora creo que verdaderamente los Pentecostés sienten el Espíritu Santo, porque ya vi cómo te transformó, cómo te cambió. Y yo en ese momento, cuando yo me levanté, yo quedé limpio, mi corazón se quitó todo ese odio, rencor, sentía yo una libertad, sentía yo como que fuera una palomita que yo volaba sin, sin que me pese algo, como estaba yo, me sentía yo muy libre. Y le doy gracias a Dios en ese momento. Le dije, tía, entonces yo voy a servirle al Señor. Sí, me dijo, porque hoy vi que el Espíritu Santo vino a tu vida, te cambió, te limpió todas esas cargas que tú traías. Y desde ese momento tiré todo resentimiento, todo odio, todo rencor, lo que yo cargaba. Y desde ese momento me entregué a Cristo. Y a la semana me dijeron 2 muchachos que trabajaban conmigo, vamos a la campaña, doña Regi, vamos a la campaña, va a haber una campaña en la Hugo y vas a ver qué bonito se hace. Y yo en ese momento me sentí muy feliz y venía yo del trabajo alegre, llegué, me bañé y ellos también y nos fuimos a la campaña. Y llegando a la campaña me entregué a Cristo inmediatamente porque yo llevaba un hambre de la palabra de Dios. Pues desde ese momento yo me entregué a Cristo y hasta la fecha de hoy, fecha estamos hoy, 14 de septiembre, hasta el día de hoy, no he volteado para atrás. Gloria a Dios. El Señor me ha guardado, el Señor me ha dado un poco de tranquilidad, no te digo mucho, porque ahorita en esta tierra no hay tranquilidad completo, pero ahí vamos luchando constantemente en el camino del Señor. Y gracias al Señor, y yo le doy gracias ahorita porque toda mi familia está convertida, toda mi familia. Y cuando ellos nunca pensaba yo que un día se van a convertir, mis hermanos, mis medios hermanos, y todos estamos en el camino del Señor por la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración tiene mucho poder. Desde ese momento yo empecé a orar, empecé a clamar, empecé a leer la palabra, empecé a evangelizar y la gente se convirtió para la gloria de Dios. En Salina Cruz levantamos una misión en la Hugo Mayoral, levantamos otra misión en la 1 de mayo. En la 1 de mayo hubo sanidad, donde una señora sanó, una señora que era testigo de Jehová, pero esa señora estaba muy enferma y tenía una hija de testigo de Jehová y le dijo su hija, mamá, ya te llevé al doctor y ahora ¿qué quieres? Ya no puedo más. Pero nosotros llegamos a evangelizarlo y lo llevamos a la misión y en la misión sanó, porque la señora, todo su cuerpo estaba lleno de escamas, todo. La señora lo veíamos muy morenita, pero cuando Dios lo quitó todas esas escamas de su cuerpo,
La señora, cuando la fuimos a ver, era güera, no era morena, porque a donde ella se dormía, ahí se cayeron todas las escamas y ahí vio la gloria de Dios y ella creyó en el Señor. Y la dejé de verla cuando yo lo volví a ver y ella estaba muy contenta y seguía en el camino del Señor. Hasta la fecha, aquí estamos, hermanos míos. Sigan adelante, no desmayen, porque el camino del Señor es duro, no es nada fácil, pero con la ayuda de Cristo Jesús podemos salir adelante y podemos alcanzar a muchas personas que se conviertan a Cristo, porque es el único camino, no hay otro. Y solamente en el camino de Dios somos felices, tenemos comida, tenemos salud, tenemos todo. Y yo le agradezco mucho a Dios por todo lo que ha hecho y mi familia ha cambiado. En un año que yo me convertí, mi esposo se convirtió y para la gloria de Dios aquí estamos predicando la palabra. Y yo les pido a ustedes también que no desmayen, que no digan que porque, qué va a decir el vecino, qué va a decir la hermana, qué va a decir mi hermana Carnala. No, ustedes no miren qué va a decir el hermano, porque la salvación nos va a dar Jesucristo. Es Él el camino y la vida para nosotros, no hay otro. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Sigan adelante, hermanos, y la gloria del Señor está sobre nosotros. Y aquí estamos predicando la palabra hasta el día de hoy. No lo sabemos después, ¿verdad? Qué es lo que pueda pasar en la vida, pero por mientras aquí estamos diciéndole al Señor, gloria a Dios, aleluya. Sí, somos, aunque no importa, aunque la gente nos critica, aunque la gente nos diga algo, no importa. Lo que sí me importa, lo que dice Jesucristo de mí, cómo Amén, estoy caminando, cómo estoy trabajando, cómo estoy continuamente en el camino del Señor, porque es el único. Y le doy gracias a Dios que mis hijos también se están convirtiendo. Tengo 5 hijos y ya tengo 3 convertidos y me faltan 2, pero estoy orando a Dios que un día se levanten y te busquen, le digo al Señor. Y yo sé y estoy confiando en el Señor y eso va a suceder. ¿Por qué? Porque mi fe va más allá. Santo es el Señor. Así es que, hermanos míos, levántanse en el nombre de Jesús y busquen al Señor. No desmayen, porque la gloria del Señor, porque el Señor viene muy pronto por una iglesia que le alaba, que lo glorifica, que está obedeciendo su palabra. Por eso va a venir el Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia. Santo es el Señor. Así es que, hermanos míos, sigan adelante, no desmayen. Yo tengo 24 años en el Evangelio, pero no he mirado hacia atrás hasta el día de hoy, por la gloria de Dios. Sí, amados hermanos, y hay algo que me dijo mi tía que se me quedó grabado en el corazón, así como dice la palabra de Dios, que la palabra llega hasta los tuétanos y las coyunturas, y es verdad. Recuerdo que cuando ella pues me invitó y en su casa, en la sala de su casa aceptamos a Cristo, mi esposo y yo le decía tía, pero pues yo veo a mi otra tía y a la otra tía y pues la verdad pues no eran de buen testimonio. Y mi tía Regina me dijo, hija, ve con la mira en Cristo, no vayas con la mira en el hombre, porque el hombre falla y Cristo es el único blanco perfecto. Y es por lo que pasamos, creo yo, muchos hermanos antes de llegar a la iglesia, que nos detenemos en acercarnos a Cristo o acercarnos a Dios porque hemos visto un mal testimonio. Pero mis hermanos, yo les vuelvo a repetir lo que mi tía en su momento me dijo, vayan con la mira en Cristo, no con la mira en el hombre. Y mi hermano, yo estoy muy agradecida de lo que Dios ha hecho en su vida, de mi tía, porque a través de su obediencia fuimos alcanzados. No sabes si no han alcanzado a tu familia porque tú todavía no te has decidido. Por eso tú debes de estar consciente que el llamado no nada más es para ti, sino para toda tu casa. Y otra cosa también que me gustaría que nos compartiera mi tía es cómo ella
Dios la llama a tiempo completo en el ministerio. No sé si se acuerda, tía, que me contó de que quería poner un negocio de sábana. Sí, sí. Yo, a la vez que terminé yo de trabajar en el tianguis, porque yo trabajé 23 años en el tianguis, y después que me salí de ahí, que me llamó el Señor, tenía yo otro, después que ya empecé a llegar en el Evangelio, ese fue otro. Cuando yo llegué en el Evangelio, hermanos, por eso le digo que no es nada fácil. Cuando yo llegué al Evangelio, 3 veces que había yo ido a un templo, estaba yo en el tianguis, una vecina era ya hermana, pentecostés, y muy temprano cuando yo llegué ahí me dice, ven, me dijo, ¿ya estás yendo a la iglesia? Le dije, sí. Ay, y se acerca su esposo también y me dice, mira hermana, me dice, yo sé que ya empezaste a caminar, pero no tengas miedo, dice, porque te soñé. ¿Y cómo me soñaste? Le dije, soñé, dice, que tú, dice, estabas agachada, pero que yo comía un plato de caldo de frijoles. Y dice que cuando ella lo mire así hacia arriba, y dice que me vio una herida a la mitad de mi cuello, todo, que estaba una herida grande. Y me dijo ella, yo no sé, hermana, qué te va a pasar, si vas a tener un accidente, no sé, dice, pero así te vi bien clarito que tú tenías una herida acá en tu cuello. Y yo no tomé en cuenta eso. Era un sábado. El domingo en la tarde me fui para México. Y sí, la verdad, la hermana no fue una mentira, porque esa noche en el autobús sufrí un dolor en mi garganta, mucho dolor en mi garganta. Y ya más al rato cuando me volví a dormir, cuando me desperté, estaba sangrado todo mi blusa de un lado, donde yo me recargué en la ventanilla del autobús. Y dije, ¿y ahora qué pasó? ¿De dónde vino esta sangre? Y yo me toqué el oído, pero estaba seco, y metí mi dedo en el hoyito de mi oído, salió sangre seca y me dio mucho miedo. Y dije, ¿y ahora? Y me acordé del sueño que la hermana me había dicho. Y me fui. Cuando yo llegué en Puebla a las 3 de la mañana para comprar la ropa, estoy ciega, no veo nada. ¿Qué tengo? No lo sé. Y tenía yo mucha sed. Compré un bote de agua bien fría a las 3 de la mañana. Me la tomé y me fui al baño a lavarme mi blusa porque tenía sangre. Y me fui así, brincando, cayéndome y levantándome así, porque en Puebla se compraba la ropa a las 3 de la mañana. Y ahí estuve yo y me decía la gente, porque ya me conocen, señora Regina, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Sí, le digo, se ve tu cara, me decían. Y yo no sabía qué es lo que tenía. Y así, por la gracia de Dios, compré. A las 8 de la mañana terminé de comprar, envié mis bultos y me fui para México, así como estaba yo. Yo nomás le pedí al Señor que me cuidara, que me ayudara para regresar con bien. Y así fue. Me fui a México y en la tarde, las 7 de la tarde, iba a agarrar el autobús en la terminal de La Tapo. Y ahí llegué en ese momento, pero me sentía yo muy mal físicamente. Y me subí en el autobús y ya me vine. Pero cuando yo llegué en Salina Cruz, a las 5 de la mañana, llegué en la casa, estaba sentado mi esposo ahí en la hamaca ya, y me dice, y ahora me dijo, ahora sí llegaron temprano. Le dije que sí, pero nada más le dije, levanta esos bultos, y ya no aguanté, me tiré en la hamaca, y me dijo, ¿qué tienes? No sé, le digo, me siento muy mal, muy mal. Y ya como a las 9 de la mañana teníamos un vecino que era doctor, y nos fuimos al doctor y me detectó que era azúcar,
tenía yo 500 de azúcar. Por eso yo me sentía yo mal y me dijo el doctor, señora, me dijo, lo bueno que aguantaste, porque de 500 ya les da un infarto. Yo le dije, por la gracia de Dios, porque yo apenitas estaba yo nuevecita en el camino del Señor, como dicen los hermanos, ¿no? Que estaba yo dando mis primeros pasos. Ahí fue que me enfermé del azúcar hasta el día de hoy, pero por la gracia de Dios aquí estoy. Yo no voy al médico, mi médico es Jesucristo. Él es que me sostiene hasta estos 24 años que tengo con esa enfermedad de la diabetes. Y gracias a Dios aquí estoy. Ahorita sí es cierto, tengo muchos problemas por los ojos, que se me fue, pero aquí estoy alabando a Dios y glorificando todavía. No me rindo. Hasta el momento que Dios me llame a cuenta, ahora sí le voy a entregar todo lo que Él me ha dado para la gloria de Dios. Y así es que, hermanos, ustedes no desmayen. Y si ustedes tienen alguna enfermedad, confíen en el Señor. Confíen en el Señor. El Señor es que nos da las fuerzas, el Señor que nos da el ánimo. Él es que hace todo por nosotros. Amén. Sí, por eso, hermanos, de veras, muchos de nosotros, y me decía un pastor, a ver, hermana, cuéntame, ¿cómo fue tu conversión? Y yo le dije al hermano pastor, un hermano pastor, el finado, el hermano pastor Víctor, y me dice, cuéntame cómo fue tu conversión. Y le dije que fue así fue mi conversión. Y yo, no, como no leía la Biblia, y me dijo que ahí en el libro de los Hechos 2, en adelante, viene que como aquel hombre, Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, dice, cuando lo alcanzó, dice, en un camino que iba a Damasco para matar a los cristianos. Pero ahí fue cuando Jesús lo transformó al apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Un personaje muy destacado en las cosas de Dios. ¿Sí? Y me dice el hermano ese día, hermana, a ti te alcanzó el Señor como Saulo de Tarso. Exactamente, le dijo, porque lo leyó la palabra y lo entendí exactamente como Él me alcanzó, ¿sí? Y por eso yo aquí estoy, yo le agradezco mucho a mi Dios, no importa cómo yo esté, porque yo sé que un día voy a estar con Él, allá donde Él tiene preparado para mí. Sí, así como dice su palabra, que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Y es una palabra realmente fuerte, pero la gloria sea para Dios, que nos mantiene firmes, como dice, no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Y a través de mi tía he visto un testimonio de fortaleza, de valentía, de tenacidad, como ella, a pesar de las dificultades que se le fueron presentando a lo largo de los años, ella se ha mantenido firme. A sus 67 años aún sigue caminando, como les mencionaba ella hace un momento, la luz de sus ojos se apagó, perdió la visión, pero ella se mantiene firme. Entonces, cuando yo veo su testimonio de ella, yo me cuestiono y me pregunto, ¿qué pretexto puedo poner yo? O qué limitante me puedo poner yo mismo. Así, mi hermano, el camino, como les decía la hermana Regina, el camino de Dios no es fácil, es arduo, pero si nos tomamos de la mano de Dios, Él nos sostiene. Él nos sostiene. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte podrá separarnos de su amor. Y ella contaba cómo fue tomada, así como Saulo, la conversión de Saulo. Y pues mis hermanos, yo también doy testimonio de eso, cómo Dios, tienes un encuentro sobrenatural que impacta tu vida
y ya no vuelves a ver atrás, ya no hay un atrás, sino de ahí para adelante. Y Cristo se te revela su deidad y algo en ti cambia, hay una transformación, hay un renuevo. Y yo lo describía así, Señor, pues en su momento tuve que ver para creer, pero llega un momento donde tu fe tiene que madurar y aún no viendo tienes que creer en aquel que te salvó. Y así físicamente quizás mi tía no vea, pero ella sigue creyendo en el Dios que le salvó, en el Dios que la hizo libre, en el Dios que hace milagros, un Dios que renueva, porque acuérdate, como dice la parábola de los leprosos, fueron sanos y se fueron, siguieron su camino y no regresaron, más uno fue el que regresó. Y ese uno, mi hermano, Dios no solamente lo hizo sano, no solamente lo hizo libre, limpio, sino también lo hizo salvo. Y espero que veas tú este testimonio. Le agradezco a mi tía su tiempo y ve este testimonio hasta el final. Sé que va a ser de gran edificación para ti, para tu vida. Compártelo para que más almas sean alcanzadas. Se están viviendo tiempos difíciles, tiempos de dificultad, tiempos donde es necesario beber esta agua de vida, esta fuente. Y dice su palabra que aquel que bebe de la fuente jamás tendrá sed. Y son cosas que pasan y hay un mundo ahí sobrenatural sucediendo y a veces nosotros preferimos ignorarlo o cerrar nuestros ojos, cerrar el entendimiento, a no creerlo, a no verlo, porque yo igual en un tiempo no creía, pero como te decía hace un momento, no sabes si hasta que te levantes tú, Dios va a llegar a tu casa y va a ser tomada tu familia. Le agradezco Le agradezco a mi tía que nos haya recibido en su casa, que nos haya compartido su testimonio. No sé si quiere comentar otra cosa. Aleluya, gloria a Dios. Sí, mis hermanos, la verdad, tenemos que seguir adelante. Sí, cuando el hombre también a veces es un borracho, es un mujeriego, es un responsable en el hogar, pero Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar su vida. Y yo lo digo por mí, porque mi esposo fue así, porque mi esposo era malo para mí, me trataba mal, pero yo no le hacía caso. Yo busqué a un trabajo y el trabajo me levantó, mis hijos crecieron, gracias a Dios. Pero les voy a decir algo que no les pude decir. Cuando nosotros somos escogidos del Dios Todopoderoso, empezamos desde un principio, porque yo tengo 5 hijos. Tengo un hijo que vive en Cancún. Ese hijo, él fue el 4.º hijo. Tenía 7 meses de edad, 7 meses de nacido, cuando se enfermó mi esposo, muy mal. Estuvo internado en el Hospital General de México 1 año, pero en ese tiempo yo me quedé sola, aquí con mis niños pequeñitos, y estaba yo recordando ahorita que en ese tiempo me quedaba yo en la casa solita con mis niños, trabajaba yo para que comamos, y trabajaba yo, ahorraba yo mi dinerito para ir a México cuando me llamaban para allá a verlo. Y mi bebé no jalaba mamila, puro pecho. Pero un día, cuando me hablan de México y me dicen, vente porque tu esposo está muy grave. ¿Y qué hago con mi bebé? Lo llevé. Yo no tenía dinero, yo no tenía nada. Me fui, nomás llevé una bolsa de pañales de tela. No tenía yo dinero para comprar pañal desechable, ni tal vez no sabía si había o no lo sé. Y me fui, y cuando yo llegué en México, estaba yo bien mojado de orín, mi bebé de igual, ya no tengo ropa que cambiarlo, ya todo, por el frío. Entonces yo lloraba y decía yo,
Dios mío, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque él era un borracho, él era un borracho, más que nada trabajaba, pero puro para los amigos y para el vicio. Y yo trabajaba, lo poquito que trabajaba era para que comíamos. Pero en ese momento lloré, pasé una desesperación tremenda y fui y llegué allá y llegué al Hospital General, no me aceptaron con el niño, me regresé otra vez, vine a dejarlo mi niño a Salina Cruz, cuidando con uno de mis sobrinos que estaba ahí con nosotros. Él se quedó y no jalaba mamila y él le daba el atole con cucharita porque no jalaba mamila. Y yo me fui rápido otra vez porque era urgente que yo estuviese yo allá porque lo iban a operar primero de la garganta, porque él tenía un grave problema en el oído. Y yo me fui, entonces llegué allá, sí, ya me fui, me dejaron pasar al Hospital General y íbamos a la cita, nos regresaban. Ya dijeron que lo iban a operar y no lo operaban porque él le daba miedo la operación. Nos regresaban. 3 veces fuimos y lo regresaron. Y yo le dije a él, mira, por favor, si te vas a morir, te vas a morir. Y si te va a salvar, Dios te va a salvar, le dije. Y sí es cierto. Y me estoy recordando ahorita también una noche que estábamos en casa con mis niños y él ya estaba internado allá. Tenía yo unos padrinos cuando estábamos en la católica de nuestra boda. Y yo me acuerdo que esa noche nos dormíamos en el suelo, no teníamos ni catre. Y cuando me desperté, vi una persona que se paró en mi cabeza, pero se fue parando de abajo para arriba, y como un aire, y me decía, hija, no temas, yo soy Jesús, yo vine a visitarte, me decía, pero con una voz audible, y me decía, hija, no temas, yo vine a visitarte. Y yo me quedé paralizada así, arriba mis ojos, y me hablaba a mis oídos y me decía, no temas, no tengas miedo, soy Jesús. Y él escuchaba yo la voz y me decía, mira, yo vine a verte, yo vine a decirte, hija, que ya no te preocupes, que ya no llores, yo te voy a bendecir en una manera especial, te voy a dar una bendición y esta bendición es tuyo, me dijo. Y no se lo vas a dar a nadie porque es tuyo, yo te lo estoy dando, me dijo. Y mira, me dijo, tu esposo va a sanar, me dijo. Me dijo, voltea la vista. Y dice que yo nomás la vista podía moverlo. Y me mostró, mis hijos eran muy grandes, mis hijos. Y sus papás estaba en medio de ellos. Mira, me dijo, ahí están tus hijos. Eran 4 porque yo tengo 5, hasta último vino la última, cuando él ya había sanado. Y me dice, mira, así vas a ver tus hijos de grande, ahí lo vas a ver tu esposo, así como lo veo ahorita, así fue mi sueño, así fue esa revelación. Y dije, Señor, entre de mi corazón decía, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me vienes a decir? ¿Qué me vas a dar, Señor? ¿Me vas a hacer libre? Yo decía entre de mí, no, me dijo, yo no te voy a decir qué es lo que te voy a dar. Con el tiempo lo vas a ver. Y después me dijo, cuídate mucho, hija, te quiero mucho, te quiero, ya no te olvides de mí, yo soy Jesús, me dijo. Amén, y se fue desapareciendo poco a poco. Me tocó la frente, es una cosa preciosa, se fue. Pero como hay un enemigo también, pasó. Y muy de mañana llegaron mis padrinos y me dicen, hija, me dijeron, te trajimos unas despensas que mandaron los hermanos de la San Pablo. Y 2 bolsotas de despensa, de leche, arroz, frijol, todo. Una bendición grande. Y ya les comenté a mis padrinos que la revelación que tuve.
Ya ves, hija, me dijeron, cómo Dios te ama, me dijeron. Dios te ama y Dios está contigo, me dijeron. Y la otra noche estábamos durmiendo igual y mi hijo, uno de un varón, el segundo, cuando en la madrugada se levantó y me dice, mamá, grita muy duro, ¿no? Mira esa serpiente, me dijo, está pegado en la pared. Mira, ya viene, nos va a comer. Y yo me dio mucho miedo. Y empezaron a llorar mis otros hijitos. Y me abrazaron mis niños chiquillos. Y mira, pero ahí está. Y yo lo abracé, mi hijo, y me abrazó también bien duro. Y yo le dije, hijo, no hay nada. Sí, mamá, me dijo, mira cómo nos queda viendo bien feo esa serpiente. Y me acordé cuando estábamos en la comunidad, nos decían, oren el Padre Nuestro cuando ven algo así. Y me acordé, empecé a orar el Padre Nuestro. En ese momento desapareció y mi hijo se durmió, nos dormimos otra vez. Y por eso digo yo que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero Satanás también se enoja. Pero tenemos que reprenderlo a Satanás porque él no tiene ni parte ni suerte en nuestra vida. Cuando Cristo ya nos compró con su sangre preciosa, cuando Él ya pagó allá en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso fuimos libres y somos libres. Ahora nosotros, ¿qué nos toca hacer? Es cambiar nuestra actitud, dejar que todas las cosas pasen. Pero Dios está con nosotros. Él nunca se aparte de nosotros. Dice, aún estamos enfermos, Él está a nuestro lado. Aún tenemos un problema, Él está en nosotros, porque Él dice no nos va a dar una carga que nosotros no podamos resistir, ¿sí? No, hermanos, tengo gran experiencia que he vivido todos estos años en el Evangelio, porque cuando nosotros no conocemos a Cristo, el diablo está contento porque le servimos a Él, pero cuando nosotros le servimos a Cristo, Él se enoja. Pero el poderoso es Jesucristo. Él es que nos da la salvación, Él es que nos va a levantar en todo momento, en las enfermedades, en nuestros problemas, en todo, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios cada momento. Mi oración es temprano y tarde, temprano y tarde. Y estoy trabajando, lavando mis trastes, ¿qué estoy haciendo? Estoy alabando a mi Dios, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios, orar sin cesar para no caer en tentación. Eso es la misericordia de Dios por nosotros los cristianos, seguir adelante y no mirar hacia atrás. Así que en el nombre de Jesús les animo, hermanos, que sigan adelante, no desmayen, aún vengan tribulaciones en nosotros, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Amén. Espero que hayas visto todo el video. Como siempre, es un gusto poder saludarte. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre. Amén.